Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Noguchi y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Futuro 360, donde como siempre vamos a revisar lo más interesante del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el medio ambiente y mucho, pero muchísimo más. Nos vamos al norte del país para hablar de un regalo único de la naturaleza que ahora buscará ser protegido mediante un parque nacional. Vamos a ver el informe de nuestra enviada especial Catherine Bertet, quien nos da los detalles sobre el anuncio hecho por el gobierno y por qué es tan importante el cuidado de este singular fenómeno. Hablamos del desierto florido. La vastedad es como una mujer enamorada que inunda de alegría la belleza espontánea de esta tierra, intensa reverberación vital de tanta creación exuberante. Un poema que surge en el desierto más árido del mundo, con un regalo único de la naturaleza. Esta es la garra de león, conocida como joya o la reina del desierto florido. Comúnmente es la última especie en florecer. Una especie endémica y en peligro de extinción. Se encuentra solo en algunas laderas del Parque Nacional Llanos de Chaille. De hecho, los guardabosques prefieren mantener en secreto su ubicación, para así protegerla. El desierto despierta. Semillas y bulbos que llevan años recopilando el agua que necesitan emergen. Esta es la floración más asombrosa de los últimos 10 años. Es un desierto que está vivo, porque sabemos que aunque no tenga flores, por debajo tiene toda una vida que está esperando, está latente. Por lo tanto, cuando vemos que este fenómeno se da, tratamos de cuidarlo con mayor razón. Repudio, indignación e impotencia han generado estas imágenes. Al menos 3 denuncias han sido interpuestas contra los responsables de estos hechos. Acciones que no solo ponen en riesgo la vegetación, sino que a la fauna nativa y sus microorganismos. Las amenazas y las vulnerabilidades nos preocupan un montón. Verdaderos delitos ambientales. Personas inescrupulosas que le hacen daño al desierto porque piensan que debajo del desierto no hay nada. Se trata de especies milenarias, un ciclo natural que necesita precipitaciones, humedad y temperatura, pero muy importante además, responsabilidad humana. Actualmente el desierto florido no está protegido realmente como un santuario natural. Las sanciones son realmente bajas, no superan los 300.000 pesos. Lo que queremos es que las sanciones sean drásticas. Una realidad que podría cambiar a raíz de este anuncio. Nos comprometemos como gobierno a dar inicio al proceso de creación del Parque Nacional del Desierto Florido. Parque que busca, proteger alrededor de 30.000 hectáreas entre Vallenar y Copiapó para justamente avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible donde le demos el valor que corresponde. Esta extensa área de la región de Atacama estará protegida bajo la mayor figura de conservación que tiene nuestro país para áreas silvestres protegidas del Estado. Cualquier intervención humana en la zona tenga que ser con permisos especiales. Se garantiza también su cuidado, su preservación y su protección. Se tienen que realizar planes de manejo. Tener este rango de protección va a también tener relevancias internacionales. Se trata de un terreno fiscal en el polígono de Copiapó, específicamente la zona de travesía, que cuenta con una muestra representativa de vegetación. Esperamos que estos procesos administrativos se puedan ejecutar con prontitud para que tengamos el Parque Nacional declarado, ojalá en el primer trimestre del año 2023. El inicio de un largo proceso, pero que constituye el primer paso para avanzar en la protección de este fenómeno. Un anhelo tan esperado como sea también declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí hay una misión y la misión tiene que ver con avanzar en la estrategia regional de biodiversidad de la región de Atacama. Por lo tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos técnicos, administrativos. Patas de guanaco, malvillas, celestinas, terciopelos. En 2015 se tenía registro de solo 114 especies de flores. Hasta hoy se han estudiado 220. La flor necesita un proceso para poder ajustarse y poder seguir dando más flores a futuro. Es fundamental que hoy día dejemos que ese proceso se mantenga, que termine y pueda dar a futuro esta semilla.
Con cada caída de agua se abre la posibilidad de que en 3, 5, 10, 15 años germinen especies fuera de lo común, vida en medio del desierto que debe ser preservada. La tierra se regala en fucsias que pintan los faldeos y renacen las colinas en fulgor anaranjado. Este es el lancer endémico de la poesía. Seguimos acá en Futuro 360 y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque durante las últimas semanas hemos visto cómo hackers han vulnerado sistemas del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, incluso el CERNAC, dejando en muestra lo necesaria que es actualmente la inversión en ciberseguridad por parte del Estado y privados, y no solamente allí, sino que también a nosotros como usuarios. Para hablar sobre esto estamos junto a Paula Pinto, quien es gerente de la Unidad de Negocios de Ciberseguridad Regional de Orión. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Lo decíamos ya en la introducción, es un tema que ha venido generando distintos hechos noticiosos, pero que revitaliza un poco esta conciencia que debemos tener al momento de interactuar dentro del llamado mundo digital. Y para eso, lo primero que quiero preguntarte y que nos puedas explicar es precisamente de qué se trata la ciberseguridad. En general, la ciberseguridad yo diría que primero que todo es hacer el bien. Es como la base de todo quien trabaja en ciberseguridad. Lo que buscamos es proteger el dato, proteger a las personas por medio de las transacciones que hacemos en el mundo virtual y digital. Para eso hay equipo, hay tecnología que te permite ir protegiendo en base al desarrollo que hacemos de innovación en digitalización. Bueno, todo ese camino hay tecnología que te permite ir solventando esta ruta hacia lo digital. ¿Esto parte desde cuándo? Porque, por ejemplo, de mi generación al menos, desde mediados de los 90 ya venimos interactuando a través de Internet, a través de nuestro correo electrónico, redes sociales, etcétera. ¿Desde cuándo comienza a generarse un interés por el resguardo de nuestra interacción dentro del llamado mundo web? Yo diría que nace incipientemente, obvio, desde cuando nuestros datos personales van hacia Internet. Desde cuando empezamos a ocupar, por ejemplo, un correo electrónico, nuestras fotos quedan en almacenamiento que es digital. Cuando las empresas parten colocando sus datos y sus sistemas críticos también de manera digital, ya sea en la nube o transaccionando por correo electrónico. Y ahí surge el interés de, obviamente, proteger ese dato que ahora ya no es físico, que no podemos encerrarlo, por ejemplo, en una sala con llave ni con candado, sino que tiene que tener algo también digital en su media de protección. Podría decir que dentro de la creencia popular tendemos a pensar que son hackers derechamente los que están detrás de esto, que interrumpen, por ejemplo, los servicios informáticos, lo veíamos, de instituciones tan importantes como la Fuerza Armada, el Poder Judicial, incluso el CERNAC. ¿Es realmente así como ocurre este tipo de situación? Hay diferentes segmentos de quienes quieren de alguna manera sacar provecho de las vulnerabilidades que hay en el sistema. Hay obviamente organizaciones que se juntan y que son los bien llamados hackers, ¿cierto? Que hay hackers que van de sombrero blanco, que andan buscando estas vulnerabilidades para poder advertir a quien las tiene o las organizaciones para que puedan ser, por ejemplo, remediadas. Como también hay otros que sacan provecho económico, que son los que generan, por ejemplo, los ransomware, que encriptan información y que después piden rescate por esa información. Como también que están los tipos hacktivistas que van de alguna manera con algo social de frente, rompiendo o sacando datos, como es lo que pasó con la EMCO, por ejemplo, que Guacamaya son hacktivistas, que lo que buscan es hacer el levantamiento de sus... lo que buscan socialmente reivindicar, que de repente está asociado a temas de naturaleza o temas del ejército. Entonces, como también hay otros que son internos, que es el típico persona dentro de una organización que por hacer daño propia a la organización, porque está enojado, porque no sé, le pareció incluso poder transaccionar, internamente puede hacer daño que también son bastante graves. Infiltrados, básicamente. ¿Cómo? Infiltrados. Infiltrados, sí. Los insiders se les dice. Insiders. En ese sentido, tú mencionaste algunos conceptos técnicos como ransomware o malware. Por ejemplo, ¿cuáles son los delitos que más nos afectan a nosotros los usuarios a través de nuestro teléfono, por ejemplo, a través de nuestro correo electrónico? En general, nosotros como personas estamos más afectos a que nos por ejemplo, nos hagan un phishing. Lo primero, ¿qué es hacer phishing? Es que por intermedio de un correo electrónico o un mensaje, hoy en día se está dando incluso por WhatsApp,
hacen que es otra entidad o suplantan de alguna manera el correo de nuestro gerente general si es que trabajaba en una empresa o alguna empresa, por ejemplo, relacionada que nos presta un servicio, se hacen pasar por una empresa, te llaman a entregar data o a pinchar, por ejemplo, una URL que te lleva a una página web donde ya en ese momento te permite hacer una descarga de una especie de archivo, que es un software que está trabajado y hecho, para poder trabajar dentro de la red del cliente, si es que es una organización, obviamente, o si no, si somos personas privadas, por ejemplo, poder encriptarte tus fotografías, los datos que tienes de contacto y poder hacer de esa manera uso de ellos para otros fines. Es muy interesante esto porque, de hecho, bueno, existe a nivel nacional el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Y allí me llamó la atención que existe una clasificación de incidentes, que son, por ejemplo, contenido abusivo, el código malicioso, recopilación de información, intentos de intrusión, etcétera. ¿Está todo tipificado dentro de lo que eventualmente estos hackers pueden hacer como delitos? ¿Cómo observa el panorama nacional en ese sentido? ¿Estamos correctamente en términos legislativos o falta por hacer? Se ha hecho, pero falta mucho. Hay una modificación a la ley que salió hace muy poco, que está entrando en vigencia ya prontamente, que habla de, en el fondo, cómo hacer tipificado el tema de la data, en el fondo, cómo protegemos la data, quién protege la data, por ejemplo, los proveedores de servicios, de qué manera debieran resguardar la información de los usuarios. El tema es que finalmente tiene que haber alguien que controle eso y que fiscalice. Y ahí estamos al debe. Todavía no se generan esas instancias, no están los organismos declarados o ya funcionando con responsables para poder finalmente fiscalizar. Es como la buena intención, pero la buena intención tiene que tener un no castigo, sino que de alguna manera alguien tiene que ver y velar que se haga, porque si no es letra muerta. ¿Y allí dónde podríamos mirar, por ejemplo? Porque por lo general tendemos a pensar en instituciones como el mismo FBI en Estados Unidos o agencias especiales en Europa. ¿Cuáles son para ti algunos referentes que nos podrían servir dentro de nuestro contexto nacional? Hay países que tienen bien desarrollado en general la política de seguridad, como España, por ejemplo, donde hay organizaciones que ya están armadas dentro, gubernamentales, que fiscalizan y además que ponen herramientas a disposición del resto de los ciudadanos o de las organizaciones, como por ejemplo para hacer temas de inteligencia, para hacer análisis de malware, si es que tenemos malware, y que son abiertas, en el sentido que ya están valoradas, que están verificadas por ello y que una empresa, por ejemplo, pequeña, sin los medios económicos, porque entendemos que ciberseguridad a veces es un poco más costoso de lo que debiera, puede acceder a ella. España es un buen ejemplo y Europa en general. Van mucho más avanzados que nosotros en América Latina en relación a la seguridad o la política o al gobierno del dato. Interesante aquello. Y también volviendo un poco al contexto nacional, solamente decir que en el caso de las Fuerzas Armadas fueron más de 400.000 correos electrónicos. ¿Qué queda para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? Probablemente fuimos varias veces víctimas de un phishing y nos dimos cuenta. A veces te pasa, no sé, que en el WhatsApp, oye, no contesten este mensaje, no soy yo pidiendo plata. Eso ya es un phishing. Está pasando. Yo creo que no nos damos todavía tan cuenta o no nos duele hasta que perdamos data que es sensible, como por ejemplo las fotos de nuestra familia. Y recién ahí vamos a empezar a entender el valor que tiene la información. Probablemente hace poco vieron también, estamos todos digitalizados. Nuestras cuentas corrientes, nuestro dinero está digitalizado. Exacto. Hace días atrás hubo una entidad bancaria que tuvo un problema de disponibilidad, no tenemos claro que haya sido otra cosa. Pero ya ahí tú notas la fragilidad que es tener todo en manos digitales, te fijas, sobre todo el dinero de otra organización. Entonces, deberíamos velar, obviamente, porque esa organización cumpla, porque esté 100% disponible, porque haya métodos de contingencia. En ciberseguridad decimos que es muy difícil que estemos 100% cubiertos, pero al menos si pasa algo, tenemos que saber cómo responder y cómo accionar. Y dentro de esas medidas de contingencia, Paulina, ¿podría ser una alternativa a la educación cívico-digital, por ejemplo, donde nosotros podamos conocer de qué se trata esto y eventualmente tomar herramientas que nos puedan ayudar a evitar un tipo de delito como de estas características? Sí, totalmente. Hay que partir desde la base, desde los niños.
Primero que todo, están los chicos ya aprendiendo computación, ¿cierto?, en los colegios, hay masividad de uso de dispositivos electrónicos. Debiera ser parte de esa concientización que teníamos cuando chicos, yo por lo menos tuve de temas muy relacionados a lo doméstico. Esto ya es doméstico y en general desde más chicos hasta arriba ya podemos ser víctimas de diferentes tipos de ataques, desde los niños con temas de bullying cibernético o que robar información o que te roben, por ejemplo, tu perfil en algo, debiera ser parte de la educación continua desde el inicio. Y finalmente, Paulina, solamente para cerrar, recomendaciones claves: cambiar el correo electrónico o la contraseña, mejor dicho, cada cierto tiempo, el usuario. ¿Qué tips nos puedes dar en ese sentido? Hay varios. Por ejemplo, efectivamente tener un manejo de contraseña. Los proveedores te entregan algunos que son gratuitos, que te permiten contraseñas seguras y que queden guardadas. Otra es tener doble factor de autentificación. Es súper simple, está gratis para los que tenemos algunos correos que son digitales. Ocúpenlo y por sobre todo cuando ocupamos nuestras cuentas personales, verificar de dónde te conectas, que sea un internet seguro, ojalá, y no estar compartiendo claves, que es un poco lo que tratamos de hacer. Muy importante, y recomendaciones que, como tú dices, son simples, que nos pueden evitar pasar un mal momento. Fe de ratas para mí, te dije Paulina, es Paula, pero te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros desde la Unidad de Negocios de Ciberseguridad Regional de Orión. Muchísimas gracias por haber estado acá en Gracias a ustedes por la invitación. Con este importante tema nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con mucho más acá en Futuro 360. Estamos de vuelta acá en Futuro 360 y llega ese momento de revisar nuestros breves noticiosos. Un nuevo derrame de petróleo está afectando el Amazonas de Perú. Se trata de 2.500 barriles de crudo que lamentablemente fueron vertidos en el río Cuninico, en la región de Loreto. Según la empresa estatal Petroperú, este incidente fue causado por un corte intencional en uno de sus oleoductos de la empresa. En total, cerca de 2.500 personas pertenecientes a 6 comunidades de pueblos indígenas se han visto afectadas por la situación, eso sin considerar el grave daño medioambiental en esta parte de nuestro país vecino. Por eso el gobierno peruano decidió declarar un estado de emergencia ambiental para el área geográfica impactada en Cuninico y Urarinas. Además, aseguran que el derrame estaría controlado, pero serán semanas después en las que podamos conocer el verdadero daño a los ecosistemas presentes en este lugar, que según el Ministerio de Medio Ambiente ya ha afectado un área de 848.000 metros cuadrados de cuerpos de agua. Lamentables imágenes que nos llegan desde Perú. Salimos de nuestro planeta y nos vamos lejos allá en el sistema solar, porque la sonda Juno de la NASA continúa con su histórica misión alrededor de Júpiter. Ahora nos trae estas increíbles imágenes de una de sus lunas más enigmáticas. Hablamos de Europa. La sonda realizó el sobrevuelo más cercano desde su par Galileo en el año 2000, pasando a una cercanía de 352 kilómetros. Uno logró completar y captar detalles de la geografía de la Luna, como su terreno rugoso y lugares de impacto de asteroides. El interés por Europa nace por la posible presencia de un océano salado debajo de su capa de hielo, el cual se teoriza podría contener algún tipo de vida. Por eso la NASA en 2024 lanzará la sonda Clipper, la que estudiará con detalle el que ha sido el lugar con mayor probabilidad de contener vida dentro de nuestro sistema solar. Imágenes realmente hermosas desde las cercanías de Júpiter. Y ahora vamos con una muy buena noticia, porque tuvieron que pasar 20 años para que se pudiera ver de nuevo un lirón arboricola. Este pequeño mamífero fue encontrado en un nido de madera hecho por guardabosques que estuvieron en su búsqueda por 2 años en la región austríaca de Potsdam, en Salzburgo.
Este animal, que anida en cavidades de árboles y nidos viejos, se encuentra protegido por la Directiva Europea sobre la Fauna, Flora y Hábitat. La rareza de avistar este roedor significa que realmente se sabe poco sobre ellos, por lo que investigadores esperan obtener el máximo de información posible antes de que entre en hibernación. Allí lo observan, este diminuto roedor que volvió a aparecer después de 2 décadas. Y un histórico descubrimiento y la clave para comprender y tratar las enfermedades genéticas. Esos fueron los argumentos que llevaron a un científico sueco a quedarse con el Premio Nobel de Medicina 2022. Se trata del creador de una técnica que incluso se utiliza en nuestro país. ¿En qué consiste? Natalia Muñoz nos cuenta en esta semana de Premios Nobel. Poblaron principalmente Europa hasta su extinción hace 40.000 años atrás. Los neandertales se han transformado en una pieza fundamental dentro de la cadena evolutiva del ser humano. De allí radica el interés de un científico sueco quien por más de 30 años analizó en detalle este grupo, trabajo que hoy lo llevó a recibir el máximo galardón de la ciencia mundial. Logró lo que aparentemente parecía imposible. A partir de un trozo de hueso de neandertal de 40.000 años de antigüedad, determinó su secuencia total de ADN. No solo eso, rescatando este material de fósiles milenarios, descubrió la existencia de otra especie humana desconocida, los denisovanos. Esto lo hizo gracias a la secuenciación de material genético extraído del diminuto hueso del dedo meñique de una niña que vivió en Siberia hace unos 50.000 años. Lo complicado es que este material ya tiene todas sus proteínas y su material genético degradado, entonces es muy difícil extraer de ahí alguna información. Pero él logró apartar todas las contaminaciones posibles que habían en este material, que podían provenir de los mismos investigadores o de microorganismos presentes en estos lugares, y extraer ese material genético de manera purificada. Esa información permitió comprender que hubo interacción genética entre los neandertales, los denisovanos y nosotros, los Homo sapiens. Características de adaptación a la altura y un mejor sistema inmune son algunos de los resultados de esa combinación evolutiva. El trabajo del Nobel abrió una nueva disciplina científica, la paleogenómica, una técnica que en nuestro país también está siendo aplicada para estudiar ADN en las míticas momias del norte chileno. Hay investigación que se hace, por ejemplo, con momias del desierto de Atacama. El profesor Francisco Rothhammer ha hecho un trabajo pionero en eso. Y eso también es muy interesante porque permite saber de dónde vienen los primeros habitantes que llegaron a Chile. Se puede estudiar usando las mismas técnicas que desarrolló Svante Pääbo. Lo entregado por el Nobel de Medicina permite una mejor comprensión de las enfermedades genéticas, dolencias que tienen su origen en una alteración de un gen, las que pueden ser hereditarias o no. Hemos descubierto que en la pandemia el mayor factor de riesgo para enfermarse gravemente e incluso morir ha llegado a la gente moderna de los neandertales. Y si entendiéramos eso, tal vez también podríamos tratar mejor a la enfermedad. Patologías como la fibrosis quística, el síndrome de Down o la dismorfia muscular de Duchenne podrían mejorar sus tratamientos con el aporte hecho por el nuevo Nobel de Medicina, a los que durante la semana se sumarán otras disciplinas para finalmente el viernes conocer el nuevo Nobel de la Paz. Seguimos con Futuro 360 y llega ese momento mágico, especial y único que es meternos al mundo digital, y para eso vamos a hablar en detalle sobre aquello junto al gran y único José Mardones. José, ¿cómo estás? Gracias por lo de mágico. Trato de introducir como lo hace Paloma con estas grandes... Muy creativa, claro. Claro, representaciones, pero no sé si llego a la altura, pero gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos rápidamente a futuro360.com, nuestro sitio. Y fíjate, Nogu, que vamos a hablar en esta bajada digital del programa del día de hoy de inteligencia artificial. Sabemos que ya en la actualidad está en un montón de aplicaciones. Mira, acá tenemos el sitio y hace poquitos días atrás Tesla dio a conocer a Optimus, que aquí lo estamos viendo en la pantalla, su primer robot humanoide. Increíble. Increíble, ahí lo tenemos en la pantalla. Hasta la vista, baby. Tesla presenta a Optimus, un robot humanoide que será vendido al público general. Han dicho desde la empresa que este robot transformará la civilización tal como la conocemos. Ahora bien, ¿por qué plantean eso que te digo recién? Porque la idea es que en unos años más este robot sea vendido a todo público. Eso es impactante, José, porque ya demuestra que dentro de algunos años, bien digo, vamos a estar relacionados con este tipo de tecnología, no solamente desde lo laboral, sino que eventualmente hasta en nuestra propia casa.
Exacto, y de hecho Tesla publicó en sus cuentas de redes sociales el video que nos da a conocer cómo es este robot, cómo se mueve, humanoide por donde se le mire. Y yo te decía, la idea es que en algunos años más todas las personas puedan adquirirlo a unos $20.000, es decir, 19 millones de pesos y medio, más o menos, para que se hagan una idea. Han dicho desde la compañía, y de hecho el propio Elon Musk ha dicho, tranquilos, porque esto no va a ser como Terminator, le hemos incorporado un botón para que los humanos tengamos el control del robot, pero la idea es que en algunos años más este robot, de un precio caro, pero tampoco tan caro, puede hacerse parte tal vez de la rutina de una persona. Quizás tú vas a estar en tu casa y le vas a decir a Optimus, anda a buscar que el delivery llegó y está abajo en la puerta del edificio, o pasa la aspiradora, quién sabe. Es altamente probable y demuestra la innovación que se ha hecho en esta materia, Sí. porque, por ejemplo, este es solo un prototipo que maneja la empresa de Elon Musk, pero, por ejemplo, en Japón hay toda una industria de ya avanzando y demostrando cómo estos humanoides están cada vez más cerca de nosotros. Sí, nos vamos a quedar atentos a cuando salga a la venta, y solo como dato aparte, pero también referido a inteligencia artificial, quisiera compartir con todos ustedes otra noticia que dice relación con una empresa china que está especializada en el desarrollo de juegos móviles, que nombró a una robot CEO de un área determinada. Imagínate. Porque han dicho, somos convencidos que la inteligencia artificial es el futuro del desarrollo corporativo. ¿Hasta dónde irá a llegar esto? No lo sé. ¿Quién será más el día de inteligente? mañana, ¿quién estará acá? Claro, ¿quién será más inteligente, nosotros o la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que es clave que siempre los humanos tengamos ahí el control de esta inteligencia artificial, así que vamos a quedar atentos a esta Optimus, este robot de Tesla, y así efectivamente, como dice Elon Musk, tiene ese botón para que los humanos tengamos el control sobre estos robots. En caso de emergencia. ¿Qué más nos En puedes caso de contar, emergencia. José? Vamos a seguir en futuro360.com, nuestro sitio, y vamos a hablar de esto, ¿no? Los celulares. Fíjate que se hizo un experimento en España, en la Universidad de Málaga particularmente, en compañía y en coordinación con otras universidades españolas y otras universidades europeas, y se le propuso a casi 100 jóvenes, a 92 para ser exactos, el siguiente desafío: estar una semana sin celular. Una situación que a estas alturas parecería impensada, considerando que el celular hoy día no solo nos sirve para comunicarnos, sino también para entretenernos, para informarnos. Hay un montón de aplicaciones. La otra vez hacía el ejercicio de cuántas cosas del pasado están en este celular. Entiéndase, linterna, calculadora, calendario, o sea, un montón de elementos contenidos en este aparato. Bueno, se les propuso a estos jóvenes en España, 92 para ser exactos, ser parte de este desafío, y se observaron sus comportamientos en la semana previa al estudio, en la semana cuando estaban sin celular y en la semana posterior. Para que nos hagamos una idea, bueno, todo el contexto lo pueden encontrar en futuro360.com, Claro. pero para que nos hagamos una idea, en la semana previa, bueno, había cierta ansiedad, qué pasará, qué no pasará, pero cuando estuvieron sin el celular, declararon sentirse desinformados, a la deriva, muy ansiosos, y volvieron a otros medios tradicionales para conseguir información. Primero la tele, luego la radio y en última instancia los medios digitales, los medios escritos en papel. Ahora bien, también señalaron: leímos un libro por primera vez en muchos años. Vimos una serie con nuestros padres de principio a fin y lo pasamos bien. Y por otro lado, mejoraron el rendimiento, ya sea escolar o universitario, porque estamos hablando de jóvenes entre los 15 y los 24 años. Nogu, este es el primer paso para un experimento, para una investigación que se quiere hacer en mayor profundidad en el año 2023, pero que, a diferencia de lo que se ha hecho en esta oportunidad, va a incluir a 9.000 jóvenes. Esta vez fueron solo 92. Es demasiado interesante este estudio en términos de cómo el celular ya es parte de nuestra vida. De hecho, lo primero que escuchamos en la mañana, el despertador... Y yo odio ese sonido. Claro, que lo dejamos ahí varias veces, pero ya parte el día con ese aparato, y hay mucha gente que lo último que hace en la noche también es revisar el celular. Entonces, conocer qué ocurre en un periodo de abstinencia digital, podríamos decir, es Claro. muy importante para conocer los efectos que finalmente ese tipo de tecnología está provocando en nuestra conducta diaria. Y es una tecnología, como lo decíamos al inicio, que está en todo el día, a cada momento. Yo creo que si uno contara las veces que desbloquea el celular durante una jornada, deben ser cientos, incluso miles, que está todo el día ahí revisando alguna aplicación que tenemos por doquier en estos aparatos. ¿Podrías estar tú una semana sin celular? No creo. Yo tampoco. Y eso que no soy tan ligado a la generación Z, tampoco estoy tan joven, pero ya estamos acostumbrados, además, medio de trabajo para nosotros los periodistas.
Interesante revisarlo allí en Futuro 360. Finalmente, José, ¿cuál es el último? Finalmente, y muy rápido, nos vamos a quedar en futuro360.com porque queremos destacarlo, tenemos acá en nuestra pantalla, una iniciativa que se generó a raíz de una situación que conocimos hace algunos meses atrás, un vertedero gigante de ropa desechada, en desuso, en pleno desierto de Atacama. 2 mujeres coordinadas y amparadas en una marca sueca dijeron: aquí hay una oportunidad y vamos a crear una colección de lujo, una colección de alta costura con esta ropa en desecho. Alrededor de 40.000 toneladas de ropa en desecho, 40 toneladas de ropa en desecho, en desuso en el desierto de Atacama, que la utilizaron para crear, como lo vemos acá, una colección de lujo. The Atacama Collection, marca sueca, crea línea de alta costura con prendas desechadas en el desierto. Es muy importante esto, José, porque responde a un problema que lamentablemente tiene una explicación compleja y que es el desecho de ropa que dura una cantidad de meses, la tiramos a la basura y termina en lugares tan inesperados como el desierto de Atacama. Claro, y sabemos, la industria textil es catalogada como una de las más contaminantes, bien por estas iniciativas que buscan darle ahí una vuelta de tuerca, un nuevo uso a esta ropa en desecho, más encima en un lugar como el desierto de Atacama. Los detalles, por supuesto, en nuestro portal, y la invitación, como siempre, es a unirse, a interactuar con nosotros justamente allí donde revisan en pantalla. Claro que sí, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y por supuesto en nuestro sitio futuro360.com. La idea es que conversemos y hagamos comunidad en las redes sociales, no como lo decimos todas las semanas acá en la pantalla de CNN Chile. Muchísimas gracias por este comentario, José. Como siempre, un gusto haber estado contigo acá en Futuro 360 y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más acá en CNN Chile. Regresamos acá en Futuro 360 y ahora les cuento sobre un significativo avance para el tratamiento del Alzheimer. Fue dado a conocer durante algunos días atrás. Científicos anunciaron la creación de un fármaco que podría llegar a reducir en un 27% los síntomas de esta patología. Cristian Soto tiene el detalle en el siguiente informe. Alrededor de 300.000 personas sufren de Alzheimer en Chile, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a la tercera edad, siendo las mujeres las que tienen una mayor probabilidad de padecerla. No cuenta con un tratamiento definitivo, pero avances científicos buscan cambiar esa realidad. La farmacéutica japonesa Eisai, en conjunto con el laboratorio estadounidense Biogen, publicaron los resultados de la tercera fase de estudios del lecanemab, fármaco que podría reducir en un 27% el efecto de los síntomas producidos por Alzheimer en pacientes en etapa temprana. Lo que es importante sobre este medicamento es que, tomando en cuenta la dosis que se dio, la forma en que se dio, en el periodo de tiempo en que se dio y a las personas a las que se les dio en este grupo diverso, este logró ralentizar la progresión clínica de la enfermedad. Este último fármaco efectivamente mostró en su estudio más reciente que podría disminuir la clínica, es decir, podría mejorar parcialmente la clínica. Y esto lo mostró de una forma estadísticamente significativa. El ensayo clínico del prometedor medicamento comenzó en marzo de 2019 y participaron 1.795 personas de Japón, Estados Unidos y Europa con deterioro cognitivo. Lo que lo diferencia de otros fármacos es que disminuye la cantidad de la proteína amiloide que se sospecha podría desencadenar esta patología. La lógica de estos fármacos, por qué podrían funcionar, es porque nosotros creemos que la enfermedad de Alzheimer está causada por la acumulación progresiva de ciertas sustancias que el cerebro normalmente debería botar y limpiar, pero que, por razones que estamos en estudio, no lo hace y se van acumulando. Estos fármacos nuevos lo que pretenden hacer es atacar a esta formación de placas de beta-amiloide, o sea, evitar la formación de esta. Si bien el fármaco presenta un avance en cuanto a la forma en que se busca atacar el progreso de la enfermedad, los especialistas llaman a la cautela. Lo más probable es que los resultados que muestra este fármaco es que mejora la enfermedad, pero la mejora muy poco, ¿ya? Y que por lo tanto, pensando que este es un fármaco que probablemente va a tener un costo económico, pero que además tiene una importante tasa de efectos secundarios que pudiesen ser graves,
nos parece, o la opinión general, es que no es un fármaco en el cual uno debería tener toda la esperanza. Estos fármacos abren una nueva ventana a una terapéutica que está en estudio, que no es una terapéutica aún segura para los pacientes. Hay que esperar un poco cómo se desarrollan. Actualmente, el tratamiento para el Alzheimer se enfoca en la prevención, trabajando con factores de riesgo y detección temprana en personas que circulan entre los 40 y 60 años. Hacer ejercicio es positivo y previene y mantiene una buena salud cerebral, tanto para enfermedad de Alzheimer como otras. Alimentarse de forma adecuada también. Hay un gran factor protector que es el nivel educacional. O sea, mantenerse entrenando nuestro cerebro, y más si este nivel educacional se alcanza en edades tempranas de la vida, completar el colegio, por ejemplo, es algo muy importante. Los resultados finales del estudio serán presentados el 29 de noviembre en Estados Unidos, para luego solicitar la aprobación del fármaco en marzo de 2023. Seguimos en Futuro 360 y atención a este dato porque es muy, pero muy interesante. Chile cuenta con al menos 25 de las especies exóticas invasoras más dañinas a nivel mundial. Estas son una de las principales causantes de la pérdida de biodiversidad en el mundo y diversas instituciones están trabajando para lograr prevenir, contener y manejar estas especies. Para comenzar sobre este interesante tema nos acompaña Gabriela Flores, quien es doctora en Ciencias Biológicas y coordinadora de proyectos en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, el CAPES. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros acá en Futuro 360. Muchas gracias, Cristian, por tu interés en esta temática y por haberme invitado también. Y espero poder compartirte un poquito de los conocimientos que he adquirido en esta materia y de los proyectos también un poquito que lideramos desde CAPES. Es demasiado interesante para nosotros dentro de este contexto de crisis climática porque no solamente tenemos la amenaza de los desastres naturales, sino que también hay un factor muy relevante en relación a la acción humana y también la llegada de estas llamadas especies invasoras y también exóticas. Para ir entendiendo en simple, lo primero que quiero que nos expliques es justamente de qué se trata estas especies invasoras exóticas. Sí, perfecto. Me parece excelente partir por los conceptos. Yo partiría por lo que es una especie exótica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una especie exótica? Cuando decimos esta especie exótica quiere decir que no es natural de ese lugar, ¿ya? Quiere decir que en el fondo está vinculada a la actividad del humano, ¿ya? El humano de cierta manera la trajo, ya haya sido de una manera voluntaria o involuntaria, por error, sin darse cuenta. Ahora tenemos la problemática de que muchas de estas especies exóticas comienza a irles bien en estos nuevos territorios. Muchas veces pueden formar poblaciones que son autónomas, que comienzan a reproducirse sin que el humano esté ahí interviniendo el ambiente o apoyando la reproducción. Y empiezan a dispersarse en el territorio, a aumentar sus poblaciones. Y cuando esto sucede, muchas veces comienzan a tener impacto sobre otras especies, sobre nuestras especies nativas, sobre especies endémicas. Y ahí ocurre lo que tú estabas mencionando, de que empiezan a ocurrir declinaciones de las especies nativas muchas veces, y que en casos más extremos puede ocurrir incluso la pérdida de una especie que es algo irremediable, como la extinción. Absolutamente. De hecho, sin ir más lejos, esta es la segunda causa de extinción de especies a nivel mundial. Si es la segunda, la tercera, la cuarta, para mí no es lo relevante, la verdad. Para mí lo más relevante es que es una de las amenazas que se encuentra en incremento. Por ejemplo, hay otras amenazas, como por ejemplo la remoción directa, la explotación, que se ha ido regulando más, por ejemplo, en los océanos o en los ecosistemas terrestres. Ahora dependemos más de la agricultura o la ganadería. También la pérdida de hábitat se ha ido reduciendo en el tiempo, se ha ido manejando un poco mejor. Pero en este caso, para mí lo clave de las especies exóticas invasoras es que es una amenaza que está creciendo. No hemos sido eficientes en reducir esta amenaza. Se siguen introduciendo especies exóticas invasoras, siguen causando declinación de especies nativas y siguen causando extinciones. No hemos sido capaces de contener esta amenaza que se potencia con el comercio que tenemos, con el movimiento de bienes, de mercancías y de personas a largas distancias. Entonces, para mí lo clave, más que el ranking, es que no hemos logrado detener esta amenaza.
De hecho, lo decíamos en el enunciado de esta entrevista, Gabriela, que nuestro país contaría con al menos 25 del total de 100 especies invasoras exóticas identificadas a nivel global. Y allí quisiese tener un ejemplo práctico a nivel nacional en nuestra geografía. ¿De qué tipo de especies estamos hablando? Si hay algún ejemplo característico. Sí, mira, me gustaría darte el ejemplo del bisón, ¿ya? El bisón es una especie exótica que proviene de Norteamérica y fue traída a Chile y también a Argentina porque se quería promover una industria peletera. Se quería criarlo en granjas peleteras por el valor que tenía su piel en ese momento, y estas introducciones comenzaron en el 1930. Y no se estaba considerando liberar el bisón para que creciera en el ambiente, pero resultó que muchas veces escapaban de los criaderos, muchos de ellos en la Patagonia, y también este negocio no fue muy rentable, la verdad, y lamentablemente algunos criadores tomaron la decisión de liberar los bisones cuando cerraron sus planteles. Y así esta especie comenzó a expandirse por nuestro territorio porque era un ambiente muy favorable, con muchos ríos, muchos cuerpos de agua, porque esta es una especie que está adaptada para nadar, para bucear, y obtiene mucho de su alimento en los ríos, en los lagos, incluso en la costa marina. Y el sur de nuestro país es un paraíso para esta especie, y así logró ir avanzando. Y el tema con esta especie es que es un depredador sumamente voraz. Entonces tiene un impacto muy grande consumiendo una variedad enorme de presas, crustáceos, roedores nativos, sobre todo un impacto muy grande en las aves, que son especialmente vulnerables las aves acuáticas y en el periodo también reproductivo. Cuando están cuidando su terreno, están empollando, están cuidando sus crías, ese es un momento especialmente vulnerable donde el bisón las ataca, pierden su éxito reproductivo y lamentablemente vamos teniendo la declinación, en este caso, de muchas aves acuáticas. Va alterando el ciclo natural finalmente de ese ecosistema. Sí. Y bueno, esta especie se ha ido expandiendo y no es fácil controlarla, es súper difícil. De hecho, Gabriela, añadiendo a esa información, también tenemos el caso de Didimo, que es una microalga, sí, que uno tendiese a pensar que solamente son mamíferos, por ejemplo, etcétera, pero hablamos de una microalga que está generando un daño importante, por ejemplo, en el lago Villarrica. El caso también emblemático del castor en Tierra del Fuego, e incluso almejas de agua dulce. En este contexto, para ti, ¿cuál puede ser la clave para justamente tratar de prevenir esta situación? ¿Qué necesitamos en términos de resguardo y protección a nivel institucional? Te agradezco mucho la pregunta. El qué podemos hacer, hay muchas cosas, y ya que este es un programa masivo, yo creo que siempre hay que partir por la responsabilidad individual, ¿ya? Y ahí en este sentido, no solo las especies exóticas invasoras son dañinas, a veces las especies exóticas también lo pueden ser. Y a mí me gustaría hacer un llamado a los dueños, por ejemplo, de perros y de mascotas, que son especies exóticas que cazan, ¿ya? Por ejemplo, tenemos perros que cazan pudús, que persiguen huemules, gatos que cazan pajaritos, y además muchas veces estas mismas mascotas pueden propagar enfermedades a la fauna nativa. Entonces, yo creo que lo primero es partir por casa y ser uno responsable. Uno es el dueño de una mascota, uno tiene que encargarse de los controles veterinarios, de que estén con sus vacunas al día, de que estén confinados en su casa, de que estén registrados, para partir, digamos, por casa. Y luego, partiendo, como dices tú, a otros niveles, voy a partir por la academia, que es donde yo trabajo. Claro. Creo que es súper importante que trabajemos de manera intersectorial, ¿ya? Desde la academia muchas veces nosotros decimos, oye, si nosotros tenemos la respuesta en tal paper, por ejemplo, pero las cosas no son así. Tenemos que trabajar de la mano, academia con servicios públicos, ojalá codiseñando investigaciones que ayuden a controlar de manera más eficiente las invasiones biológicas. Yo creo que por ahí va el camino. Y por otro lado, bueno, en cuanto al Estado, el Ministerio del Medio Ambiente tiene una sección en el fondo que trabaja en la gestión de especies exóticas invasoras, y yo sé que se ha hecho un trabajo importante en el que CAPES también ha colaborado, ha hecho su aporte, que es de priorización de las especies exóticas invasoras respecto a aquellas que generan más daño y sobre las cuales se pueden tomar medidas, ¿ya? Yo creo que más lo principal que falta es colaboración intersectorial.
¿Y para eso qué necesitaríamos, creo, desde tu punto de vista? ¿El planteamiento de un proyecto? Hay varias cosas. Por ejemplo, muchas veces una especie exótica invasora pueden haber diferentes iniciativas que están en curso de manera paralela, sin un flujo de información suficientemente rápido de las experiencias. Entonces hay que generar instancias para, en el fondo, facilitar el intercambio de experiencias, los aprendizajes que se están teniendo y la posibilidad de contactar personas que tengan las mismas inquietudes o proyectos similares que puedan hacer sinergia. Y por otro lado, también trabajar más en el codiseño, en el fondo de proyectos que entiendan bien las necesidades de los servicios públicos y donde la academia pueda jugar su rol en el fondo de generar la información que se necesita. Se trata de una definición, identificación y priorización de aquellas amenazas, entiendo, dentro de algunos artículos que hemos podido revisar. Finalmente, Gabriela, y solo para cerrar esta entrevista, si no actuamos ahora, que es lo que tú nos planteas y también que queremos dar a conocer, ¿cuál es la amenaza real dentro del contexto, por ejemplo, de nuestra flora y fauna nativa? Claro. Si nosotros no actuamos, vamos a tener enormes pérdidas de nuestra biodiversidad. Y eso en el fondo nos resta identidad, porque uno es en el fondo en un territorio que tiene una singularidad, que tiene una flora y una fauna que les propia. Y si no cuidamos nuestra fauna nativa, nuestra flora nativa, nuestros paisajes, ese valor propio, esa singularidad, ese sentido incluso como de pertenencia, lo vamos a ir perdiendo. Eso es. Y aparte de eso, las especies exóticas invasoras también afectan las actividades productivas, agrícolas, silvícolas, ganaderas. Y por el tema de la biodiversidad, nuestro país tiene un enorme potencial en el ecoturismo, que es algo que tenemos que cuidar. Y ahí perdemos una oportunidad de desarrollo también. Uno de los enunciados de esta próxima COP27 es precisamente el momento de actuar y más sobre todo en el resguardo de la naturaleza, que cada vez corre más peligro dentro de este contexto de crisis climática. Gabriela, te queremos agradecer muchísimo por haber estado junto a nosotros acá en Futuro 360 hablando sobre este relevante tema. Muchas gracias, Cristian, para ti por esta oportunidad de poder compartir un poco la mirada que tenemos desde CAPES. Excelente. Nuevamente es el llamado a resguardar esos entornos naturales que están allí, que la Tierra nos ha entregado. Debemos aprender la lección con la pandemia de los virus, por ejemplo, pero también debemos tener una conciencia sobre la preservación y el cuidado de la flora y fauna acá en nuestro país, que es tan rica en términos naturales. De esta forma, invitándolos a revisar nuestro portal futuro360.com, damos por finalizada esta edición. Nosotros nos encontramos dentro de una próxima oportunidad. Que estén muy bien.